El Evangelio para este domingo de la Pascua de la Resurrección está escrito en el Evangelio según Juan, capítulo 20, comenzando a leer en el primer verso. Así dice el Evangelio para esta ocasión. Y en el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, como todavía estaba oscuro, y vio que ya era la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del Señor al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose a mirar adentro, vio y las envolturas de lino puestas allí, y no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él y entró al sepulcro, y había estado entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pero todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces de nuevo fueron a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella entonces dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y ella, volviéndose, dijo en hebreo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y Él le había dicho estas cosas. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza sea a Dios. Aleluya, Señor, aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hoy el comentario, uno de los que tienen algunos de los hermanos en la iglesia, es el comentario bíblico
de 2023 que está producido por los hermanos claretianos. Voy a citar de ahí algo que dice para el día de hoy, el primer domingo de la resurrección. El comentario compara este primer domingo de la resurrección de nuestro Señor con el primer día de la creación de Dios. Interesante eso, ¿verdad? El primer día de la creación de Dios, ¿qué hace? Crea la luz y la separa las tinieblas, Hoy podemos ver cómo en ese primer domingo de la resurrección de nuestro Señor, la humanidad tiene a su disposición la justicia de la gracia de Dios en Cristo, la bondad, la misericordia, el amor de Dios que se revelan y se encarnan en Cristo. ¿Para qué? Para rescatar, para liberar, para renovar, para regenerar la vida de los seres humanos y la creación. Y así vemos cómo también ahí esto se relaciona a lo que Juan en este mismo evangelio escribe al principio. Él es la luz que brilla sobre las tinieblas. Las tinieblas no pueden contener. Jesús vence las tinieblas. La fe, la humildad, la obediencia, la rectitud, la fidelidad, centrada en ese amor dispuesto para dar su vida por nosotros en la cruz, efectuó esa redención, nos sacó de las oscuridades del pecado, del mal, del maligno, de la muerte. Ahora es el poder redentor del amor que se consolida y se confirma aún más en el Jesucristo, como Él mismo había proclamado en su conversación con Marta cuando murió Lázaro, al decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no muere jamás. La resurrección asimismo consolida, confirma aún más lo que Él mismo proclamaría a Tomás antes de su muerte, cuando se está despidiendo. Y Tomás dice: pues no sabemos dónde va, no sabemos cuál es el camino. ¿Y qué le contesta Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso se da. Está dispuesto para nosotros, en el que murió y resucitó al tercero. Está dispuesta para ti esa gracia. ¿Creemos en Cristo? Aquí vamos a ver algo que dice: y vio y creyó. Pero después pasan otras cosas. Y también se habla de vio de parte de María Magdalena. Y pasó también algo bien interesante en el día de hoy. Vamos por ahí. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo proclama la luz del amor de Dios en Cristo Jesús, que sobrepasan esas tinieblas del pecado, del mal y de la muerte, como les mencioné anteriormente. Al decir del libro de los Hechos 10, 38 al 40, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, con el cual anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el mal o por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí es la luz que sobrepasa y vence la tiniebla. Ya Él lo mostraba en el camino, en su camino de vida entre nosotros, sanando, dando vida. Nosotros somos testigos, dice en el 39, de todas estas cosas que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. También le dieron muerte colgándole en la cruz.
A este Dios le resucitó al tercer día y le hizo que se manifestara. Gloria a Dios. Y ahora nosotros somos esos testigos. Ahora nosotros somos esos creyentes. ¿Estaremos viendo? ¿Estaremos creyendo? Si estamos viendo, ¿qué estamos creyendo? Una buena pregunta. El testimonio escrito. Vamos ahí al testimonio escrito. Encontramos a María Magdalena. El Viernes Santo ya habíamos escuchado de María Magdalena, que estaba junto a María, la mujer de Cleofas, y estaba junto a María y a Juan, el discípulo amado, mientras crucificaban a Jesús. Ellos estaban mostrando una fe que había crecido en amor, lo suficiente para asumir los riesgos que se exponían a estar presente en el monte de la Calavera, a los pies del crucificado. Ellos corrieron ese riesgo, y esa fe que iba creciendo en ellos, en amor, lo sostuvo con suficiente valentía para estar allí y correrse el riesgo de que ellos pudieran haber sido apresados allí mismo, o algo le hubiera pasado por ser seguidores de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasó? Que esa pasión, que esa muerte fue tan violenta, tan cruel, al punto de que ella y los discípulos desde antes de la crucifixión estaban con mucho temor. Estaban pasando todos, incluyendo ella, María Magdalena, una pérdida. Estaban en aflicción, estaban en tristeza, estaban en angustia, estaban en dolor, estaban desestabilizados. Se les había caído, quitado la expectativa, la esperanza que ellos tenían sobre Jesús. Porque había muerto, y de una manera bien violenta. Asumimos que acuden a la tumba con un cierto pesimismo, pero al mismo tiempo con un sentido de nostalgia. Y leemos en los otros evangelios que la posibilidad de que ella fuera con otras mujeres y fueran a ungir el cuerpo de Jesús. Probablemente en Juan no aparece eso, en los otros sí aparece, pero estamos ahí con eso en la mente. Así que ella iría a ese sepulcro, y como vemos que nos lo dice, estaba llorando. Así entendemos que y ve la tumba vacía, y también Pedro la ve la tumba vacía. La tumba vacía por sí sola no era suficiente evidencia para que María llegase a una fe genuina, segura, convencida o firme. María corre a anunciar a los discípulos que la tumba estaba vacía. Ella presuponía que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Eso es el diálogo que vemos después. Pedro y Juan, el discípulo amado, corrieron hacia la tumba a ver lo que pasaba. Y llegando a la tumba, Pedro y el discípulo amado notan que los lienzos y la sábana que le habían colocado el cuerpo estaban allí puestos, y que el sudario que cubría la cabeza del cuerpo de Jesús estaba enrollado y puesto en un lugar aparte. Como hemos dicho en otros años, pues no pudo haber sido que se lo robaron el cuerpo de Cristo, como ellos pensaban. Se robaron el cuerpo del Maestro, de Jesús, ¿no? Porque ¿qué hacen los pillos cuando entran a la casa? ¿Dejan todo ahí acomodadito o lo tiran todo, verdad? Lo tiran todo, ¿verdad? Así que, pues hay algo sospechoso aquí. Ve. Y vemos que dice que el discípulo vio y creyó. Y uno se pregunta siempre, ¿y cómo? ¿Y qué fue lo que creyó? Porque, ¿qué pasó?
Uno sigue leyendo el Evangelio. Y después en la escena vamos a ver que están Pedro y el discípulo y los demás a puerta cerrada por miedo a los judíos. Vio, creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Es una incógnita, ¿verdad? Eso como que se queda como ahí, como una incógnita, ¿verdad? Pero el Evangelio nos ayuda, ¿sabes? No nos deja así. Porque al final, ¿qué es lo que dice? Porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ellos sí podían entender que había un tipo de mesianismo en Jesús, pero el que terminara en la cruz era algo difícil para él, como para nosotros también. Como alguien que muere es el Salvador. Se puede preguntarse, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Pero cualquier persona, la lógica humana diría, pero si murió, ¿cómo puede ser el Salvador? Nuevamente, la tumba vacía, y aún incluso cuando vieron los lienzos y el sudario enrollado y puesto aparte, podían tener la pista ahí, pero todavía estaban en duda. Y el Evangelio lo explica, es que todavía no habían entendido la Escritura. No es hasta que Jesús, el resucitado, llama a María Magdalena por su nombre. Puede preguntarle, mujer, ¿por qué lloras? Y ella no lo reconoce y le dice, ¿por dónde te has llevado el cuerpo? ¿Verdad? Y todas estas cosas. Jesús le dice, María. No es hasta ese momento que ella le reconoce y le contesta más. Jesús entonces la envía a testificar diciéndole, anúnciale lo que has visto, ¿verdad? No es hasta ese momento que, según Juan, hay evidencia de Jesús resucitado que se consuma, se confirma. Se presenta a los discípulos y luego va a hacer Jesús lo mismo con los discípulos y eso lo dejamos para la semana que viene, porque estaban cuando entra a ellos a puerta cerrada. Voy a dejarlo para la semana que viene. Nosotros, ahora vamos con nosotros. Al igual que le pasó a María Magdalena, también a Pedro y a Juan, podríamos también ser desestabilizados por eventos trágicos o por pérdidas como ellos sufrieron, ¿verdad? O si uno analiza las cosas como están en el mundo, una guerra, y ya hay hasta mages de usar armas nucleares, y ya se han hecho ensayos en los últimos años, allá en Corea y en otros sitios. Estados Unidos también lo ha hecho en otras instancias, esos ensayos con tirar cohetes nucleares y esas cosas, ¿verdad? Allá en el Pacífico, Estados Unidos hace muchos años atrás practicó con otras, no solamente tiró la de Nagasaki y la de Hiroshima, sino que practicó con otras bombas más también en algunas islas del Pacífico, y en Estados Unidos también se hicieron cohetes. Y dice, wow, hay una guerra y que están teniendo amagues de que sea guerra mundial, se acabará el mundo, y eso no nos desespera un poco. Solamente las noticias, como las que vimos la semana pasada, un armamento que es de guerra, como las AK-47 y las otras, la otra yo no sé cómo se llama, son dos ahí, la AK es rusa y la otra es, pero hay una que se vende en Estados Unidos. Es una arma que se usa en la guerra y la gente lo consigue en Kmart o en el Walmart, allá en Estados Unidos, lo compran. Y ya ha habido tanta muerte de tantos, especialmente de los niños cuando se meten en la escuela. Y entonces uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Verdad? Y pregunta, vemos, ¿qué creemos?
podemos confiar. A veces hasta nos desesperamos mucho en nuestras angustias, las aflicciones de todo lo que pasa, ¿verdad? Entramos también en pesadumbre, como entró María Magdalena y los discípulos, en desánimo, en frustración. Entra también la duda, entra el miedo o el terror. Ay, Mirta, te voy a meter en el medio, ¿verdad? Decía, ir a Estados Unidos ahora con todas estas cosas que está pasando, que matan a gente en cada sitio, ¿verdad? Pues hay que pensarlo, ¿verdad? Ni siquiera de vacaciones, ¿verdad? Porque puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? No, así que de verdad que uno puede sentirse y eso también lo experimentaron los discípulos ante esa muerte violenta de Jesús. No olvidemos pues que desde la cruz y la resurrección brota la luz, que fue lo que empecé diciendo, que nos alumbra, y esa luz sobrepasa, y esa luz tiene poder para resistir y vencer las tinieblas, como decimos al principio, del pecado, del mal, del maligno y de la muerte, como ya lo demostró, como ya lo reveló, cuando se lo encarnó en la cruz y ahora en su resurrección. Dejemos pues, aunque estamos viviendo, dejemos pues que Dios, sigamos escuchando el llamado de Dios. Porque así como Jesús llamó por su nombre a María Magdalena, diciéndole María, hablándole directamente a ella, y se le revela, así también Dios nos llama a cada uno de nosotros. Nos llama por nuestro nombre. Lo hizo también en el bautismo. No importa la edad que usted se haya bautizado. El padre o el sacerdote o el ministro o el pastor tuvo que decir, ¿qué nombre llevará este niño? Así decimos. Entonces decimos el nombre otra vez. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está Dios llamándote. Allí está el Espíritu Santo dispuesto para ti. Ya está dispuesto ahí. No importa que tú fueras chiquito o fueras grande cuando te bautizaste, Dios te llama y te sigue llamando. Aún en medio de las situaciones difíciles, frustrantes o de mucha pesadumbre, aún en el desánimo, Dios te está llamando tu nombre para animarte nuevamente, para levantarte, para socorrerte. Y en este día que hizo el Señor, nos regocijamos en Él, nos sigue llamando. Dejemos pues que nos llame y vivamos la fe que confía, que crece en el oír de la palabra de Dios, del santo evangelio en Cristo, la viva voz de Cristo. En la proclamación, como le dijo Jesús a María Magdalena, que fuera y anunciara. Los discípulos después estaban encerrados, pero lo dejamos para la semana que viene, pero ellos también salieron después. Y Jesús les dio la bendición también a ellos de soplar el Espíritu Santo. Ya estoy adelantándome mucho. La semana que viene, pero vamos a soplar el Espíritu Santo, ¿verdad? Los ánimos. Ese Espíritu está también para nosotros también, ¿verdad? La gracia de Jesucristo, ese santo evangelio. Y nosotros tenemos también la bendición de las palabras que dicen al final del evangelio. Cuando hablando con Tomás, le dice, porque Tomás dice, si yo no creo, yo no. Ay, Dios mío, estoy adelantando mucho. Pero es que viene la semana que viene, no se lo pierdan, porque estas 2 o 3 semanitas va a estar ahí. Pero, ¿qué le dice ahí a Tomás al final, para decírselo desde ahora? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Acaso eso no somos nosotros? Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Dejemos pues que la Pascua de la resurrección de nuestro Señor siga abriendo nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, y que brille la luz de Cristo en nosotros, que se refleje la luz de Cristo, del resucitado,
Y estamos llamados entonces a liberar, a amar, a servir a nuestros prójimos, a amar como Él nos ha amado hasta lo sumo. No podemos resignarnos al mundo que tenemos hoy con tantas situaciones, porque tenemos la fe y la esperanza de que el que vivo está, sigue viviendo entre nosotros y nos llama a anunciar ese evangelio. Los discípulos de momento estaban a puerta cerrada, luego salieron y proclamaron el evangelio, y muchos de ellos dieron su vida por causa del evangelio. Es nuestro momento ahora en la historia, es el momento tuyo y el mío, y te sigue llamando por tu nombre. Hay veces que vamos a llorar como lloró María Magdalena, pero el Señor va a enjugar esas lágrimas y nos va a otra vez a enderezar y darnos la fuerza de su Espíritu para realizar la misión de reconciliación en el mundo, la del reino de los cielos, el hacer el bien, el hacer la misericordia, el sanar toda dolencia, el ser solidario, y así alcanzar el que llegue la paz, se armonice la paz en el mundo que Dios ha creado. Y así sea, que la paz que sobrepuja todo entendimiento, guarde nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Amén.